La Cuaresma tiene una actualidad grandísima, todo lo que estamos viviendo en el contexto que seguimos, aunque es verdad que ahora lo de la pandemia está más pausado, pero no está todavía eliminado del todo, ¿no? Todo el tema de salud, económico, y ahora todo el tema de conflicto, ¿no? La tensión, la injusticia, o sea, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pues ahora con todo el tema de lo del aborto, o sea, vemos que hay mucha turbulencia. Y Dios se compadece, o sea, Dios ve el mal del mundo y a Dios le duele. Claro, y somos sus hijos, somos su hogar, ¿no? ¿Cuánto le duele a Dios como padre y madre que ve cómo se están peleando y cómo se están matando los mismos hijos entre hermanos, ¿no? De hecho, a mí me venía estos días también la imagen de Dios cuando está Moisés ante la zarza. O sea, Dios dice que se conmueve, que le duele, ¿no? Que escucha los gritos de su pueblo y que quiere venir a salvarlo. Pero lo hace a través de Moisés, ¿no? Hoy es lo mismo. De hecho, en los 40 días, ¿no? Que hacen alusión a los 40 años también del desierto, es ese camino hacia la Pascua. O sea, Dios quiere que nos pongamos en marcha y hagamos un camino de liberación. El que exista la Cuaresma es un tiempo de esperanza grandísimo. O sea, el sentido penitencial no es un sentido negativo. A veces hay gente que lo toma como si fuera un tema de sacrificio, en plan negativo, ¿no? O de tener que pagar por el pecado, ¿no? La expiación, que se dice. Sino que es un sentido muy positivo. Justamente porque hay solución, es que hay terapia. Es como si a una persona de nosotros nos dijera, no, tú estás ya enfermo terminal, ya no hay solución, ¿no? Pero que salía un médico, especialista, oncólogo, que dijera, yo tengo la respuesta. Yo en 40 días te curo, si tú haces lo que yo te diga. O sea, ¿quién no se pone en manos de un médico en 40 días? Pero tienes que ser estricto en la terapia. En psicología comentan que para dejar un vicio o un hábito, cambiar un hábito, es entre 1 mes a 6 meses, dependiendo del hábito. Pero realmente la actitud y el poner de nuestra parte, apoyando la gracia, porque es una gracia de Dios, hace que nuestra vida cambie. O sea, Dios quiere un cambio, ¿no? Creo que hay en una de las universidades en Moscú, justamente, una frase de Karl Marx, ¿no? Toda la filosofía marxista. Y él empieza a decir, pero digo esto también porque a mí me pica cuando Jesús dice en Lucas 16 que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ¿no? Y ahí Marx dice, hasta ahora todos los filósofos de todas las corrientes filosóficas han estado interpretando, ¿no? La sociedad, la historia, dice, pero no se trata de interpretarla, se trata de transformarla, de tocar tierra, de tocar carne, y Cristo se encarna. Y Cristo quiere transformar, y esta liturgia y todo lo que hacemos es para cambiar la vida. O sea, no es para sentirnos bien o para vivir una experiencia espiritual interior, que está bien y eso es necesario. Esos son medios, la oración es un medio, los sacramentos son medios. El objetivo es cambiar la vida, transformar el mundo. El Papa Pablo VI, perdón, en la encíclica que hablaba sobre la misión Evangelium Nunciandi, Pablo VI justamente por eso marcó tanto esa encíclica, ¿no? En el año 75 decía, la evangelización de la Iglesia muchas veces se ha quedado como un barniz, ¿no? Recibimos formaciones, sacramentos, pero no llega a tocar el fondo. Y dice, la auténtica transformación a la que la Iglesia colabora, que es la misión de la Iglesia, que es la evangelización, es llegar a transformar, dice, lo más profundo del ser humano, la conciencia. Y desde ahí cambiar justamente los criterios de juicio de la sociedad, de la cultura, los valores, la escala de valores, para desde dentro de la cultura evangelizar y levantar el fermento, ¿no? O sea, es fermentar la masa. O sea, hay que transformar desde dentro la sociedad, ¿no? Hemos de evangelizar. Por eso qué importante es desde las universidades, desde los empleos, los trabajos. O sea, tenemos que transformar desde dentro, pero empezar por la mente. Si no hay cambio de mente, no hay cambio de vida, ¿no? Jesús está diciendo, vete al interior. Ahí está la respuesta, dentro. La tienes dentro. Cuando Jesús habla del tesoro escondido, que el reino está dentro, claro, el reino tiene que salir. En el Padre Nuestro decimos, venga tu reino, pero no es que de dónde tiene que venir. Venga tu reino de dentro, ¿no? Cuando meditamos en el Adviento, la Virgen, igual que todo el pueblo de Israel que esperaba al Mesías, ¿no? Ven, Señor Jesús. ¿Pero de dónde va a venir? ¿De las nubes? No. María
captó en la Anunciación, en esa oración que toca carne, captó que la solución venía de dentro. Se iba a gestar en ella la solución. Bueno, pues se gesta en ti y en mí. O sea, Cuaresma es eso. Ahora no es la imagen tanto de gestar, sino la imagen de sanar. Son imágenes distintas de la misma realidad, ¿no? O sea, Jesús dice, tú tienes dentro la respuesta. En el capítulo 15 de Mateo dice que el mal del mundo brota del corazón humano. Fíjense, pero Jesús está diciendo, y el bien y la solución del mundo brota del corazón humano. La tienes tú en tu corazón. Esto es muy grande, es una buena noticia, pero entonces uno tiene que despertar en mí, sí, de ti va a salir. Entonces entra en el interior, porque el Padre es el que recompensa. Si dependes de lo de fuera, ya no hay transformación. Eres igual que una persona sin fe. Puede estar haciendo cosas buenas. Fíjense que el Evangelio no dice, conviértanse, o sea, la Iglesia se tiene que convertir del mal al bien, ¿no? Está diciendo, el Evangelio no habla de convertirse de lo malo a lo bueno. Fíjense que es muy sutil Jesús. Está diciendo que el que hace obras buenas, si no las hace desde dentro, no está haciendo nada. Es fuerte. En 1 Corintios 3 se lo dice Pablo. Antes ha hablado de todos los carismas y luego se ríe de los carismas. O sea, al final del capítulo 12 habla de todos los carismas en la iglesia, ¿no? Todos los servicios, ministerios que son importantísimos. Pero empieza el capítulo 13 diciendo, pero si tú no tienes este amor de Dios, aunque tengas todos los carismas, y empieza a decir, este carisma no sirve para nada, este no sirve para nada, el otro tampoco. Aunque tenga fe para mover montañas, cero. Aunque tenga el don de profecía, cero. Aunque dé mi cuerpo a las llamas, martirio, cero, no sirve. Aunque dé todo a los pobres, cero. O sea, a los pobres les servirá, pero a ti no te sirve. Si no parte de dentro, volvemos al mismo punto. La solución está dentro. ¿Por qué? Porque dentro no es que yo tengo que pensar una solución que hay interior. Es que dentro está la Trinidad, está Dios. O sea, Dios actúa en el mundo a través de tu interior. Podemos decir que entre la historia y la metahistoria, o sea, entre la historia y la eternidad, entre Dios, lo eterno y lo caduco, hay una puerta. Y esa puerta es tu corazón. O sea, esto es muy grande. Entonces el corazón no es solo como si Dios entrara en mí, o sea, en mi cuerpo, en mi mente y ya, como un cuarto cerrado. No, es que cuando se abre la ventana de mi corazón hay un abismo, es la eternidad. O sea, aquí entras al reino, por ti van a entrar. De hecho, en la segunda lectura Pablo dice, somos embajadores de Dios. El embajador, una embajada, cuando entra en una embajada, entra a otro país. No se puede porque forzar o invadir una embajada es una declaración de guerra, ¿no? Entonces, nosotros somos embajadores del cielo. O sea, es que esto es muy fuerte. Entonces, la gente que acceda a mí tiene que acceder al cielo. Y tenemos que poderles dar los papeles, pasaporte para que entren al cielo. O sea, todos somos embajadores. Pero esto es muy grande. Si mi vida es esa embajada, significa que realmente ellos están dentro, ¿no? O sea, yo actúo en su nombre. Ellos están ahí. Y ellos me dan su poder. Pero fíjense qué grande. El Padre, al principio de la Eucaristía, hoy no he hecho ese saludo, pero dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia redentora, que quita el pecado del mundo. Es muy fuerte. Esa gracia de la redención. El amor del Padre que es todopoderoso, que crea, que del caos crea un cosmos, ¿no? En la creación, que tiene todo el poder, ¿no? Y es bueno. Y al final de la creación dice que era muy bueno, veía que era bueno, ¿no? El Padre y la comunión del Espíritu, la santificación, el Espíritu va a llevar hasta el final, hasta el culmen de la historia, esa obra empezada también por Jesús, ¿no? Pues ese amor del Padre, creador, el poder redentor y el poder santificador están en mí, están en ti. Pasa que a veces ni nos damos cuenta de lo que decimos en la Eucaristía. Esa gracia de la Trinidad estén con ustedes, ¿no? Y decimos, sí, con tu espíritu. Pero no es un saludo, es que es un acto de fe. Reconoce que está en ti la Trinidad. Es un poder inmenso. Por eso se entiende que, dice San Pablo, cuando habla del misterio del mal en el mundo, dice, es que por una persona entró en el mal en el mundo y por una persona entró la salvación al mundo. Es decir, estamos en el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y estamos en red. O sea, estamos interconectados, ¿no? La misma física cuántica es impresionante porque en nuestra casa viene un profesor de universidad que es doctor en física, ¿no? Y él mismo nos lo comentaba, dice, es que es increíble, no estamos separados, estamos unidos. Lo que las ondas cambian,
O sea, es que es increíble la energía inteligente, porque cuando uno se mete en la micro, o sea, ya lo más pequeño, saltas de la materia a la energía. Y esto es increíble, una energía inteligente. Estamos formados de energía inteligente. Pero es que esa energía y esas ondas cambian de frecuencia en el aire y en ti, o en la silla, o en la madera, tienen otra onda. Pero estamos interconectados, es que nos influimos. Realmente, físicamente. Imagínate las ondas de la fe. Por la fe, por eso es el misterio de la Iglesia tan grande. Que el Papa Pío XII, que escribió la encíclica de Mystici Corporis, del cuerpo místico de Cristo, decía, esto es un misterio que no terminaremos de meditar suficientemente. Como la salvación de muchos depende de las oraciones y pequeños sacrificios de unos pocos. Porque como estamos conectados, ¿quién levanta el mundo? Quien se conecte a Dios. Yo puedo estar predicando, pero si yo estoy desconectado, cualquier persona, una persona que está en cama, paralítica, tal, o sea, y que parece que no hace nada, esa persona conectada a Dios, viviendo la santidad desde ahí, en su oración, está dando más vida al mundo que a lo mejor uno que está haciendo muchas cosas desconectado, o sea, no viviendo desde dentro. Por eso Jesús, y esto, fíjense que toda la Iglesia, y eso a mí también me impresiona cuando nos decía en la introducción, o sea, toda la Iglesia, todos los cristianos están celebrando esto. Los cristianos en Ucrania están escuchando la misma palabra. Los cristianos en África, o sea, toda la humanidad, ¿qué fuerza tiene? Todos estamos meditando, escuchando a Dios la misma palabra. Y entonces tenemos que captar lo que Dios quiere hacer. Si lo captamos, esta revolución no hay quien la pare. Una persona conectada a Dios tiene la fuerza de Dios. O sea, Dios actúa ahí con todo el poder, ¿no? Pero una persona desconectada de Dios, ahí tiene el mal todo el poder. Y el mal del mundo, o sea, con esa fuerza que tiene, ¿no? Ese descaro, o sea, que realmente va a destrozar la vida de la gente, parte de personas que han dicho no. O no solo han dicho no, a lo mejor no han dicho ni sí ni no, han sido ambiguas. Y eso es el peor pecado, ¿no? La ambigüedad. Porque en esa ambigüedad el mal actúa. O sea, es la masa amorfa que se deja guiar por el primer viento de doctrina que sale, ¿no? O sea, falta gente definida. Hay un grupo de música muy famoso en España, ¿no? Brotes de Olivo. Son de los, yo creo, a nivel mundial, de los que más han elaborado canciones de fe, ¿no? Y el fundador, yo les prediqué retiros a ellos hace muchos años, ¿no? En los años 80, imagínense. Y el fundador nuestro vivía todavía y le dedicaron una canción, ¿no? Muy bonita. Y decía, la canción dice que alguien se ponga de pie, que alguien dé la cara. Se necesita un luchador por la fe. Realmente entonces va diciendo cómo se pierden los valores. O sea, se necesita un cristiano que se diga yo, ¿no? Cuenta conmigo. Eso es lo que vamos a hacer hoy con la ceniza. Es verdad que es un signo de conversión, ¿no? Sentido de ceniza. Pero yo lo veo como un signo de valentía. O sea, de decir, cuenta conmigo. O sea, de ponernos en la bandera de Cristo. Cuando San Ignacio, en los retiros ignacianos de espirituales, hay una meditación que es de conversión, le llaman la meditación de las dos banderas, ¿no? Entonces él, claro, en la Edad Media había sido militar y él se imaginaba todo un valle y se veía el ejército de Cristo y el ejército del diablo en la otra parte, ¿no? Iban a entablar batalla. Entonces él dice, como no te definas, te van a aplastar porque estás en medio. O sea, defínete a dónde vas, ¿no? Defínete, porque esto es como esas películas así tipo Narnia o Señor de los Anillos y tal, que van todos los orcos y tal. Bueno, tú estás en medio, o sea, defínete. Y entonces Cristo tiene su bandera y el diablo tiene la suya. Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Cristo y la del diablo? Esto es muy importante por el tema de conversión. O sea, yo, ¿en qué bando me pongo, no? Porque la oración de es preciosa, la del principio de la Eucaristía dice: fortalécenos, Señor, con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión y que esta austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. O sea, es un sentido de combate. Si Jesús me invita a combatir es porque sabe, o sea, nos va a dar la victoria. La victoria está, pero no nos ahorra la lucha, ¿no? El combate. De hecho, este domingo será las tentaciones, ¿no? Que es como la imagen del combate. Pero ese combate, o sea, que es la lucha que va a definir todo, lo va a definir todo, la guerra más importante de esta humanidad y de la historia se entabla en el corazón, dentro.
Por eso Jesús se irá al desierto, por eso Getsemaní. O sea, esa lucha, ¿no? Hay una película, esa de Cuarto de Guerra, no sé si la han visto también, cristiana, ¿no? Que es esa imagen. Pero Jesús dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ahí te recompensa el Padre, pero es que ahí se está jugando, es un cuarto de guerra. En tu interior se está jugando si Cristo vence o si vence el mal. O sea, tú tienes el poder. Esto es muy grande, pero también es muy fuerte. O sea, y por eso hemos de tomar conciencia. La responsabilidad que tenemos es muy... O sea, Dios nos confía muchísimo, pero entonces hemos de tomar partido, ¿no? De hecho, cuando Jesús está dialogando en la pasión con Pilato, ¿no? Entonces, Pilato, el problema es que estaba con Jesús y salía a la ventana con el público, ¿no? Con el pueblo. Luego entraba, salía. O sea, Pilato estaba a dos bandas. O sea, Pilato no se definía. Fíjense qué interesante. Esa imagen es la imagen de ahora, de esta definición. Tomar la ceniza es decir, Señor, cuenta conmigo. Yo me pongo bajo tu bandera, ¿no? La indefinición es ya irte donde va la mayoría, ¿no? Y la mayoría, pues en el ambiente vemos que son antivalores. Es que la mayoría seguía por la apariencia, que es el evangelio de hoy, ¿no? Si tú buscas la apariencia, la oración para que te vean, si buscas fuera la paga, ya recibiste lo paga. Y esa paga es muy mala, porque el ser humano es muy pobre. Aunque sea gente buena, no van a llenar tu corazón, ¿no? Y un corazón insatisfecho es un depredador. Y es un depredador a cualquier nivel, ¿no? O sea, por eso es verdad que hay que buscar el partido político que más se acerca a los valores del reino. Pero tampoco ahí está la solución. Yo no puedo esperar la respuesta en un partido. Como yo no empiece, el mundo no cambia. Yo hace un tiempo estuve hablando una amiga, que es una joven empresaria, y ella me decía, porque hace tiempo no hablábamos, ¿no? Y me escribe por el WhatsApp y me decía, Luis, padre y tal, ¿cómo está? Bueno, y me decía, me envió una foto y digo, uy, esta foto, que estaba con unos niños muy pobres, así de mendigos, ¿no? De la calle. Y decía, no, es que con otros compañeros hemos montado, ahí mismo hemos visto unos niños de la calle, bajo del puente de Madre Laura, por allá, por Yendo Pabello, dice, y hemos montado ahí mismo una ONG, una fundación, para ayudar, tal, y ahí me he lanzado. Y yo decía, qué bonito. O sea, ahí está el espíritu, el reino. O sea, el espíritu actúa, el espíritu genera respuestas. Esa mente que ora en lo secreto, el Padre recompensará, pero no solo a ti, va a recompensar a mucha gente. Y entonces, ahí Dios actúa, ¿no? Hoy, que era ayuno, limosna y tal, yo estoy desde la mañana, a las 7 de la mañana, poniendo cenizas, celebrando misas en varias universidades, bueno, en varios sitios, ¿no? Y yo venía por el metro ya un poco cansado y cuando vi un par de jóvenes, o sea, que me conmovió, ¿no? Uno en una silla de ruedas y otra así más morenita y tal. Y entonces empecé a hablar con ellos, vendían como unos galletas y tal, y eran de Venezuela, ¿no? Y empecé a hablar con ellos. Y estuve ahí un rato. Digo, oye, ¿qué tal? Pues yo tengo una cuñada venezolana, ¿no? Empezamos a hablar, mis papás habían estado allí de misioneros, como 4 o 5 años en Venezuela, bueno, yo había estado también. Empezamos a hablar y tal, a reírnos. Digo, ¿qué te pasó? No, un accidente y tal. Pues, pero yo estaba rehabilitándome allá, volví, bueno, y hablando, pero yo ahí es donde veo cómo Dios va generando esa entraña de amor y de misericordia, ¿no? En cada gesto, en cada persona. Y luego hablando, pues bueno, a mí me habían dado de una misa el estipendio y tal, y se los di a ellos, ¿no? Y yo, no, pero padre, ¿cómo así y tal? O sea, un mes aquí intentando salir adelante y digo, venga, esto se los da el Espíritu, ¿no? O sea, el Señor, ¿no? Esto es para, también justamente el sentido del ayuno es ese, ¿no? Para colaborar, ¿no? A quien lo necesite. Y yo salí con una alegría, pero también viendo ese corazón que se acerca, que toca, que se hace hermano. Yo creo que eso es muy, muy importante, es vital, ¿no? Pero entonces lo que decíamos antes, Dios nos da el poder. Y Pilato le dice a Jesús, pero tú no sabes que yo tengo poder para condenarte o para liberarte. Y Jesús dice, no tendrías ese poder si no te se hubiera dado de lo alto. Bueno, pues ahora Jesús nos está diciendo, yo me pongo en tus manos. O sea, parte de mi cuerpo místico, en tu trabajo, en la calle, en la sociedad, o sea, depende de ti. O sea, tú tienes ideas, tú tienes un espíritu emprendedor, tú tienes bienes, tienes salud, tienes tiempo, o sea, ¿qué haces? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, hay que actuar desde el amor, desde dentro, pero que te lo diga el Padre, no por obligación, ¿no? No por la gente, sino que ¿qué respuesta haces? A mí me encanta una persona que consagra su mente.
Eso Dios es lo que más le alegra. Una persona que no solo dice, a ver, que me digan, ¿no? No, tú ora, escucha a Dios. ¿Qué te dice? ¿Qué te sugiere? Esa es la mejor conversión. Y entonces Dios te va haciendo generar respuestas. Y es la ilusión de poder esas respuestas aplicarlas, ¿no? Y Jesús que nos dice, gracias, qué maravilla. Entonces esa conversión del corazón se traduce en ser embajadores de la misericordia de Dios. Es decir, la herida que Dios me sana a mí es la herida que yo ahora sano en mi hermano. Y en Isaías hay un texto que es precioso, lo escucharemos también en Cuaresma, dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? No es que tú pongas una cara así inclinada y pongas cara triste como un junco. Dice, no, yo lo que quiero es que ames a los hermanos. Dice, cuando tú empieces a amar, tu herida se sanará. O sea, la mejor penitencia y la mejor terapia es empieza a amar, pero desde dentro, por amor de Dios, ¿no? El Salmo 51, que hemos cantado, el Misericordia, Dios mío, por tu bondad, ¿no? Que se reza todos los viernes en la liturgia. Ese salmo dice, crea en mí un corazón puro, Señor. O sea, pero dentro, fíjense que va por dentro, el problema está en el corazón. Si mi corazón está agrietado, pierde la fuerza. O sea, ya no hay vida, ¿no? Entonces, y uno dice, pero ¿por qué? Si yo recibo tanta fuerza de Dios, ¿por qué no tengo fuerza? Porque ha perdido presión. Uno se sorprende de estas grandes maquinarias que mueven toneladas, ¿no? Uno ve el tractomula, yo una vez me subí a una tractomula y me dejaron así moverla y con un dedo. O sea, eso es dirección hidráulica, es impresionante, ¿no? Y eso justamente es por la presión o de aire o de aceite en las mangueras. Si tú abres una raja en esa manguera, pierde la presión y ya no tiene fuerza. O sea, luego eso no hay quien lo mueva, imposible, ¿no? O sea, Dios te ha dado, y por eso quiere un corazón puro. Dice el Salmo, renuévame por dentro con espíritu firme, ¿no? Dame un corazón puro, porque en la pureza, en esa castidad del corazón, está la fuerza para levantar el mundo. Teresita del Niño Jesús tomó una frase de Arquímedes, lo aplicaba a la oración. Dice, dame una palanca y un punto de apoyo y te levantaré el mundo, decía Arquímedes, ¿no? Y Teresita del Niño Jesús, que fue la patrona de las misiones, decía, justamente Cristo es ese punto de apoyo y la palanca es la oración. O sea, levantas el mundo realmente, pero tienes que dejar que Él actúe primero en ti, que levante el mundo en ti, o sea, que te sane a ti. Y luego tú podrás, con esa misma consolación, consolar a los demás, ¿no? Levantar, será Cristo. Ahí actuamos como embajadores. Dios nos da el poder y cuando nosotros digamos, realmente te perdono, Dios los perdona. No solo el sacerdote sacramentalmente. Lo que Jesús le dice a Pedro en Mateo 16, que le da el poder de atar y desatar, lo dice en Mateo 18, 2 capítulos después, a toda la comunidad cristiana. Cuando dos o más se ponen de acuerdo, Dios lo concederá. O sea, ¿qué fuerza tiene una oración así? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé primero esa luz de ver que tenemos mucha responsabilidad, que Dios nos da el antídoto, nos da el poder de cambiar los corazones, pero primero tengo yo que pasar por el quirófano. O sea, Dios me tiene que cambiar a mí, ¿no? Dice en Ezequiel 36, dice, yo te cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, ¿no? Te daré mi espíritu. Y este pueblo que es como, lo compara como las tumbas, ¿no? Dice, y se abrirán las tumbas y tú serás mi pueblo, ¿no? Y te levantarás. Un pueblo que está muerto por dentro va a resucitar si nosotros nos lanzamos, ¿no? Y ahí la respuesta está en la evangelización. Transmite a Cristo. La palabra de Dios resucita, levanta, cura. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Dice ahí en Juan 15, 3, ¿no? 2 y 3, el principio del capítulo 15, que habla de la vid y los sarmientos. Dice, la palabra te poda, te limpia, te purifica. Entonces vamos a pedirle a Dios esa gracia. Y con esa esperanza, ponernos bajo la bandera de Cristo. Señor, cuenta conmigo. Cuando transformo y dejo que tú me conviertas el corazón, entonces claro, en pequeño cada uno tiene su guerra. O sea, vemos la guerra y nos duele, ¿no? Dice, qué fuerte, pero es que tiene mucho que ver con mi guerra. O sea, yo tengo culpa. Si yo en mi interior no tengo paz, estoy influyendo en el cuerpo místico de Cristo. Necesito urgente tener paz. Hay que orar por la paz, pero yo tengo que tener paz. Segundo, yo tengo que ser un constructor de paz en mi alrededor, ¿no? Porque si no,
estamos justamente generando ambiente enrarecido, ¿no? Estamos lanzando como esas toxinas que se respiran y que la gente se enferma. O sea, yo tengo que poder transmitir ese oxígeno del Evangelio, ¿no? Que la gente respire y sane, sienta esa luz, ese consuelo, ese amor. Entonces vamos así con este sentimiento, a comprometernos con Él. Ahora. Yes.